¿Qué pasará en el nuevo episodio de Érase una vez en Kukurova? Haken sorprende a Zuleya. Demir se despide de su último viaje. Betul y Abdulkadir están cambiando de táctica. Todo y más ahora en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de que vayamos a nuestro vídeo. Zuleya organiza un picnic para que la familia se reúna. Al ver el picnic desde lejos, Haken está muy molesto por la cercanía de Fikret y Zuleya y lleva a Zuleya a cenar y le declara el amor. Antes de que Zuleya pueda superar su sorpresa, Haken hace un movimiento que la sorprenderá aún más. Al enterarse de la muerte de Demir por parte del fiscal, Zuleya se derrumba en los brazos de Haken. Mientras Zuleya está conmocionada por la noticia, Yamanlar Mansión también está de duelo por la muerte de Demir. Mientras Demir es enviado a su último viaje, Haken piensa que Abdulkadir es responsable de la muerte de Demir. Abdulkadir y Betul se dan cuenta de que no pueden llegar a una conclusión discutiendo con Zuleya y cambian de táctica. Abdulkadir, que aconseja a Betul que no sucumba a su ambición, dice que Zuleya es un enemigo que no se puede tomar a la ligera y le pide que haga las paces con él. Betul, que está celoso de la atención de Zuleya tanto de Haken como de Fikret, llega a conocer bien a Zuleya al ir al relleno de Sermin. Por otro lado, nuestra serie poco a poco empezó a ponerse interesante. Fikret quería resolver los problemas de dinero de Zuleya vendiendo algunas de las posadas que quedaban de Fekeli, en Estambul. También compró un regalo para Zuleya. Vemos que comenzó a interesarse por Fikret Zuleya. En otras palabras, Fikret, que estaba interesado en la esposa de Yilmaz, a quien llamó mi hermano, esta vez comenzó a interesarse en la esposa de Demir, a quien llamó mi hermano. Aunque no lo expresa, entenderemos más claramente este interés en los próximos capítulos. Veremos que el papel de Fikret se fortalece aún más después de su papel. En el próximo periodo, solo Haken no estará interesado solo en Zuleya. Al mismo tiempo, Fikret comenzará a atraer la atención de Zuleya, tanto material como espiritualmente. Esta situación hará que aumente la tensión entre Fikret y Haken. No importa cuánto parezca estar relacionada esta situación con Zuleya, también está la riqueza de los Yamans por un lado. El interés de Haken por Zuleya parece provocar el final de la sociedad con Abdulkadir. De hecho, Abdulkadir ya se ha dado por vencido con Haken. Sin embargo, debido a que piensa que cuanto más dinero pueda obtener de Haken, mejor será, por lo que, sin saberlo, socavará a Haken. Dado que es seguro que Demir Yaman estará muerto, ya no será posible que Demir regrese a la serie. El hecho de que aún no esté claro por qué y quién mató a Demir sugiere que los guionistas pueden haber arreglado la muerte de Demir solo para poner excusas para dejar la serie. Deja que Demir muera y podemos reemplazarlo con un nuevo jugador. Entonces, ¿quién mató a Demir? ¿Es Betul? No. Si fuera Betul, ¿ya lo habría compartido con su madre? Haken Gumolu y Abdulkadir aún no lo son. También buscaban destruir a Demir. Después de tanta ayuda en Fikret, después de aceptar sinceramente su hermandad, no está en condiciones de matar a su hermano solo por Zuleya. Hubiera sido mucho mejor para nosotros si al menos hasta ahora hubiera estado claro cómo murió Demir. Ahora que la muerte de Demir es segura, el asesinato cometido por Zuleya será arrojado sobre Demir. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en la serie. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.